Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Quiero darle la más cordial bienvenida a Gustavo Amaya, coordinador del equipo impulsor de la reforma a la función pública y director de SECADE también. Gracias por acompañarnos, Gustavo. Muchas gracias. Estamos aquí para discutir este tema que venimos ya abordando desde hace un buen rato y bueno, esperamos que podamos resolver pronto una demanda ciudadana y de país para mejorar el país. Así es, en efecto. Quiero darle la más cordial bienvenida también a Saraí Molina, representante del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de nuestro país. Gracias por acompañarnos, Saraí, como siempre. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Un saludo a los amigos televidentes y estamos aquí para ver qué podemos aportar en este tema que nos ha tenido ocupados durante muchos días, el tema de las plazas fantasmas. Y que sin duda alguna va a ser el punto de partida para poder comprender el fenómeno por el cual hay que cambiar situaciones que de alguna manera no violen en principio el derecho de las personas que son contratadas, porque aquí hay un debate también oculto y es precisamente el que se pone en tela de juicio. ¿Qué pasa con aquellas plazas que sí están de alguna manera institucionalmente consagradas en estas instituciones versus aquellas que no las tienen? Así es que creo que será muy importante verlo desde ese ángulo, desde esa perspectiva. A ver, también saludo cordialmente a nuestro buen amigo Eduardo Escobar, director ejecutivo del Movimiento Acción Ciudadana. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Siempre un gusto. Gracias. También vamos a darle la más cordial bienvenida también a Marjorie de Trigueros, investigadora del Departamento de Estudios Legales de FUSARES, vía Zoom. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Marjorie. Qué gusto saludarte. Muy buenos días, el gusto es mío. Qué dicha poder estar esta mañana hablando de un tema tan importante para el país y saludar a mis buenos amigos, a Gustavo, a Eduardo, a Saraí y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Gracias. De alguna manera, recoger este tema y colocarlo a la palestra pública surge a partir de esta situación que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa. Comienzo contigo, Saraí, para que los pongamos en contexto. Esta situación que de alguna manera ha despertado muchas inquietudes, mucho debate y sobre todo las reacciones de muchos sectores. Bueno, definitivamente es repudiable el tema de las plazas fantasmas, ¿verdad? Es un secreto a voces que en la Asamblea Legislativa, y no solo en la Asamblea Legislativa, porque aquí yo creo que los otros poderes del Estado actúan de manera hipócrita, ¿verdad? Porque también hay plazas fantasmas, o se dice que hay plazas fantasmas en el órgano ejecutivo y en el órgano judicial. En las municipalidades definitivamente lo hay. Entonces yo creo que es una oportunidad para sanear a toda la administración pública, ¿verdad? Yo considero que sí es repudiable esa gente que ha estado como parásito lactando de las arcas del Estado. Esa gente debe ir presa, ¿verdad? Porque ha estado robándole dinero al pueblo salvadoreño. Pero no únicamente el empleado que ha estado sin trabajar, sí, ¿verdad? Sino que también el que lo llevó. Porque aquí... Bueno, pero hoy nadie se hace cargo, no, entiendo. Pues sí. Hoy nadie se está haciendo cargo de esas contrataciones. Ahí dice, yo no sé cómo las metieron en mi fracción. Es que aquí hoy todos creen que la Virgen les habla, ¿verdad? Se hacen como que la Virgen les habla. Pero aquí, bueno, hay funcionarios que tienen a toda la parentela metida en el Estado. Y eso es corrupción también. Hay unos que se la llevan de decentes y dignos y son más corruptos que el que roba directamente el dinero, porque lactan por otro lado, lactan por debajo de la mesa. Es un defecto de formación, porque recordémonos, venimos de los periodos en los que hablar de esto de plaza fantasmas o de que ahí enchufaban, si aquí, en el periodo de Monseñor Romero, pues los militares decidían quién era el ministro, quién era el empleado, quién barría, quién sí, todo, ¿no? Eso se ha logrado mejorar, pero lo que nos está destruyendo es todo el sistema corrupto, que no solo es por la Asamblea, no solo es que abarca a la sociedad misma, y tenemos que traer la decencia, esa es la medicina, traer la decencia nuevamente a la cosa pública, a la política. Para nadie era un secreto que en la Asamblea Legislativa tarde o temprano esto iba a explotar, era una bomba de tiempos, por decirlo así, ¿no? Sí, Ernesto, es que yo creo que en el fondo de lo que se trata acá es de una concepción del Estado, es decir, cómo se ve el Estado, y lo que nosotros podemos ver es que
se concibe el Estado como un recurso privado que yo puedo utilizar en función de mis intereses, es decir, un uso patrimonial del Estado. Eso es lo que está en el fondo en este tipo de contrataciones. Y esto obviamente nos genera ciertas prácticas, o sea, el que yo vea al Estado como una fuente de favores, una fuente de ingresos, entonces me lleva a que yo establezca, institucionalice ciertas prácticas como estas contrataciones irregulares, o sea, a eso nos lleva. Sí. Y esto obviamente tiene otra arista que tiene que ver con el incumplimiento de la regulación que actualmente está vigente, que por sí hay que mejorarla y creo que Gustavo nos puede ampliar sobre este tema, pero si la ley, pese a que puede ser deficiente, a que puede estar desfasada, no se cumple, porque ahí en la ley de servicio civil ya hay regulaciones de contratación en el Estado, y ni eso se cumple. Entonces tenemos una situación de una práctica que viene amparada por el incumplimiento de la ley. O sea, la ley de la función pública sí es funcionable, lo que pasa es que no se respeta. La ley de servicio civil todavía tiene algunos aspectos que pueden ser aplicables. Lo tenés a nivel constitucional. Claro. Hay un artículo de la Constitución que reza que las contrataciones en el sector público tienen que ser por mérito, por idoneidad. Está más claro que otra cosa de ese por el estilo. Porque quiero escuchar la digamos, opinión de solo Marjorie. para terminar, Ernesto, Sí. al final el punto es que tenemos que estar claros que no porque tengamos la mejor ley se va a solucionar el problema, porque es una cuestión de prácticas, es una cuestión de visión sobre la cosa pública que hay que cambiar, porque ahí hay que comenzar. Ok, interesante. Marjorie, vamos a ver, para colocarlo sobre la mesa y entrar a una discusión ya un poquito más expedita. Marjorie, ¿cómo se ve este tema desde esa perspectiva de FUSADES? Sí, gracias. Realmente el tema es bien importante y el estar hablando este día pues denota la importancia del mismo. Recordemos que el Estado es de los ciudadanos y por eso es que tenemos que tener este rol de estar entendiendo qué es lo que está pasando y no solo entender el problema, sino que también buscar una solución estructural. Comparto de que la ley del servicio civil actual tiene algunas disposiciones, pero estas han sido demasiado, digamos, débiles. También hay que decir que no se han cumplido, pero tiene también vacíos importantes. Si bien la ley habla de que debe existir, ¿verdad?, un ingreso por la idoneidad y habla de que se debe hacer una prueba, sabemos que esta no es la regla general. Bien lo decían mis colegas, esto es algo a nivel constitucional, pero recordemos por qué, porque el Estado tiene un fin y es servirle a los ciudadanos, es llevarle esos servicios, ¿verdad?, de agua, llevarle educación, salud, seguridad, y si las mejores personas no están llegando, obviamente estos servicios van a ser deficientes. Podemos ver que a nivel internacional, también a nivel nacional hay un desencanto, los ciudadanos sentimos que no nos están respondiendo, ¿verdad?, el Estado como debería, y entonces de eso se trata esta conversación. ¿Cómo hacemos que se cierre ya ese chorro que ha permitido, que ha sido un cheque en blanco, que ha permitido el amiguismo, el nepotismo, el clientelismo, ¿verdad? Y ha puesto de lado el mérito y la idoneidad. Es que esto es como que si en un partido de fútbol, para ponerlo en temas prácticos, usted tiene, ¿verdad?, el delantero, usted tiene el portero, usted tiene, a cada uno de los que juegan tiene un rol, pero si no hay mérito, ¿qué pasa si usted cambia, verdad? Y en lugar de un portero que tiene las habilidades de agarrar la pelota, de parar los goles, pone al delantero que tiene otras habilidades. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí. Tenemos disfuncionalidades en el Estado porque tenemos personas que no cuentan con las capacidades y son las que están tomando las decisiones. Y solo termino mi intervención diciendo, ¿por qué es importante una nueva ley? Porque tenemos que premiar al buen funcionario público, al buen empleado público. Hay muchísimos empleados que sí tienen mérito, pero no están llegando a los puestos de dirección. Y una de las debilidades que nosotros vemos como FUSADES y como parte del equipo impulsor es que esos cargos de dirección, de jefatura, ¿verdad?, de algunos temas importantes que deberían de quedar ahí cuando hay cambio de administración, están excluidos de la ley del servicio civil. Y nosotros consideramos que una de las cosas más importantes
es que no puede haber borrón y cuenta nueva cada vez que llega un nuevo Estado, un nuevo administración pública, porque ahora llega una nueva administración, es como que hay un nuevo Estado y desconocemos la capacidad que hay de la gente que sí ha llegado por medio. ¿Qué alcance creen ustedes que tiene esa investigación desde el punto de vista penal? Porque la Fiscalía se ha metido en esto, En lo particular nosotros esperamos que no sea, como decimos, una llamarada de tuzas más del fiscal, ¿verdad? Y que se esté utilizando únicamente para campaña de cara a una posible reelección. Nosotros esperamos que esto tenga las consecuencias que tenga que tener y que se llegue hasta donde se tiene que llegar, ¿verdad? Y que si se va a meter preso a alguien, que se meta a todos. Porque aquí pero lo que puede pasa, incurrir en meter preso a alguien. Tú eres abogado. Aquí lo que pasa es que hacen el gran escándalo, fulanito le van a... Bueno, el caso de Regina Cañas, por ejemplo. Se hizo un gran boom y a la hora de las horas la han mandado a trabajo de utilidad pública y bueno, y en su profesión, vea, no la mandaron ni siquiera a barrer el Parque Cuscatlán o a limpiar los hidrantes, ¿verdad? Las cunetas, no, la han mandado a hacer trabajo de utilidad pública en su profesión, cuando la mujer confesó que presentó documentación falsa para poder encubrir a su hijo, ¿verdad? Lo hizo como proteger, madre. perdón, a su hijo. Es cierto, lo hizo como madre y uno como madre hace lo que sea, pero es un ilícito penal, ¿verdad? Entonces ya sale con una mano en la cintura. Total que van a terminar que los presidentes que están siendo enjuiciados o que están... Los vamos a ver barriendo. Presos no, los vamos a ver ahí en Miami comiéndose lo que se han robado. O sea, eso no puede ser. ¿Verdad? Pero el problema es que meten al gato preso, porque en el caso de Tony Saca, por ejemplo, los empleados son el que no se sometió al procedimiento abreviado, es el que le ha caído la mayor pena. Y Tony Saca ya está en el sector 9, bien galán, comiendo los 3 tiempos a costillas de los salvadoreños, y va a salir con una mano en la cintura. Eso no puede ser. Llamaradas de tusa, que si van a meter presos a uno, que no van. A eso agregarle que también algunos diputados están diciendo de que todas esas contrataciones que se están mostrando hoy en día fueron de aquellas que fueron reinstaladas por una decisión de la sala, que se fueron amparadas, ¿se recuerdan? Es que eso sucedió. Sí, pero entonces es la sala la culpable ahora de eso. Pues, o sea. No, pero es que mira, dentro de los despedidos que reinstaló la sala, no todos eran plazafantasmas. Norman Quijano despidió a un grupo de trabajadores para poder meterlos de él. Para meterlos de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La mayoría eran de Gana, supuestamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? La sala dijo reinstálense y se reinstalaron. Unos regresaron a sus fracciones y otros pasaron a ser personal de planta de la asamblea. Estaban hablando de la ley de servicio público, unos le dicen función, pero el último proyecto es del servicio público. Sí, la ley tiene 3 nombres, ¿verdad? ¿verdad? No va a resolver los problemas de nepotismo y de clientelismo y toda la corrupción que hay en toda la administración del Estado. ¿Por qué? ¿Verdad? Es mentira. Nosotros hemos ido, todas las organizaciones, fuimos a la Asamblea Legislativa por separado, a la Comisión de Trabajo, coincidiendo todas en que lo que se necesita son reformas profundas a la ley de servicio civil. Y las observaciones de por qué no estamos de acuerdo con mucha parte del articulado de la ley de servicio civil. Aquí el problema se va, echa la ley y echa la trampa. Hoy se aprueba la ley de servicio civil y mañana los diputados, los alcaldes y los que se encargan de meter a su gente en la administración pública van a encontrar la forma de evadir todos los controles que se den. Se va a evitar este tema del clientelismo y del nepotismo cuando sea un delito de carácter penal, que me descubran a mí, que yo metí a mi novia, a mi amante, a mi amigo, a mi vecina, a la dueña del chucho de enfrente. Ahí entonces se puede hacer algo. Pero si la sanción es una sanción pírrica, ¿verdad? Si la ley de ética gubernamental no sirve para nada, entonces a mí como funcionario, ¿qué me sirve? Que me digan, no, pero ya tengo el pisto en la bolsa, ¿verdad? Ese es el problema, que deben de haber sanciones penales, porque de lo contrario podemos tener una ley de primer mundo y aquí no va a pasar nada. Es que, a ver, partamos de una cosa muy elemental. ¿Por qué usamos el cinturón de seguridad cuando nos subimos al vehículo, ¿no? ¿O por qué respetamos? Primero porque es ley. Primero. Exactamente. Entonces el problema del cumplimiento de la ley es que
no respetamos la ley. No respetamos la ley. Y eso, yo comparto, podemos hacer una ley muy bonita y no se va a cumplir. Pero en el análisis que nosotros hemos hecho, hemos visto de que si nosotros garantizamos que aquí exista una administración de carrera, personas que sean de carrera, que independientemente quién esté administrando, que conozcan la ley, que sean formados o reeducados en sus labores, a lo que están obligados a cumplir, eso va a permitir que empecemos a cumplir la ley. Estoy de acuerdo y ya vamos a hablar, por qué es necesaria una nueva ley, qué características debe de tener esta ley, sin duda alguna, ya vamos a hablar, pero hay que estudiar bien qué es lo que está pasando, porque la población, y de hecho, ¿por qué necesitamos una nueva ley y no una, dice allí este slide, vamos a dejarlo acá, y no una reforma, ¿verdad? Inexistencia de un ente rector que vigile la función pública. Ese es un elemento bien importante, y lo decías tú, pero hoy tenemos un tribunal, ¿cómo se llama? De la función. En este caso es un tribunal civil. Pero es el tribunal del servicio civil, vea. Exacto. Pero ¿funciona o no funciona? Pero no te regula, o sea, atiende algunos casos, es solo para dirimir conflicto. Y cuando se habla de un ente rector, es exactamente lo que tú decías, ¿de dónde salieron esos 1000 que dicen que son fantasmas? Okay. ¿O de dónde son los otros 1000 que ya no son fantasmas? Te doy la palabra cuando regresemos, voy a darte la pausa. Y Marjorie, la condición de estar vía Zoom no inhibe de poder entrar a la discusión cuando pueda pedir la palabra. Por favor, para que entremos en esa dinámica de aportes y también de tu presencia acá con tus puntos de vista. Y nos escribe y nos dice: hola Ernesto, buenos días, es un buen tema de debate que tiene hoy miércoles, como todos los miércoles. Estamos hablando de un Estado que les falla a sus ciudadanos. Dígase, estamos en un Estado fallido. El nepotismo, clientelismo, amiguismo y corrupción son síntomas de un Estado en bancarrota. Por eso el soberano se expresó en las pasadas elecciones y el soberano se va a volver a expresar nuevamente si no hay avances importantes. Punto de lo que estábamos hablando anteriormente. Mira, un saludo a Francisco Acosta. Él fue dirigente sindical del sector eléctrico, ¿verdad? Y fue parte de FENASTRAS, también fue representante de FENASTRAS en Washington. Un saludo para él. Yo sí creo que el presidente Bukele, y vuelvo a repito, tiene una papa caliente, ¿verdad?, en la mano. Tiene la oportunidad de realmente cumplirle a la población lo que le prometió, ¿verdad? Que necesitaba los votos para poder hacer los cambios. Este país no necesita cambios, este país necesita transformaciones, ¿verdad? Entonces, el problema va a ser si no se hace de las herramientas necesarias y de la gente idónea necesaria para poder hacer esas transformaciones, ¿verdad? Porque la vara con que lo van a medir a él y a su Asamblea Legislativa y a sus alcaldes va a ser más alta que con la que han medido a esto, ¿verdad? Porque si le hemos dado como población todas las condiciones para que él pueda hacer esas transformaciones y no las hace, ese va a ser el problema. Entonces yo creo que aquí hay que combatir desde todos lados la corrupción, empezando por mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo le ofrezco mordida al policía porque me pasé el semáforo, yo también soy corrupta, yo también estoy contribuyendo a eso. Entonces, si nosotros evitamos la corrupción personal hacia los funcionarios públicos, también ellos van a transformarse, porque esa es otra cosa también. Son incapaces y son corruptos algunos empleados que te piden mordida y algunos funcionarios que también lo hacen. Entonces, todas esas cosas tienen que cambiar. El presidente tiene la palabra, primero Dios que pueda y que Dios lo ilumine para que pueda hacerlo, porque de lo contrario va a ser la peor decepción de la población y entonces vamos a tener un peor país. ¿Cuál es la reflexión concluyente de este importante tema que hemos puesto sobre la mesa esta mañana de miércoles? Mira, yo creo Gustavo, que los salvadoreños y salvadoreñas demandamos un país que nos dé oportunidades y un sector público que nos dé servicios de calidad. Eso es lo que nos va a hacer salir de cualquier situación. La reforma a la función pública es determinante. Se va a dar ya sea porque la apruebe en esta asamblea, la apruebe en la siguiente asamblea, se va a dar porque es una demanda, ¿va?
se daban los ejemplos del seguro social, pero es que si vamos a ANDA, si vamos a la municipalidad, en todos lados hallamos, así como muy buenos trabajadores y muy buenos funcionarios, hallamos otros que son unas mafias, pues, y al final de cuentas están haciendo su agosto de la cosa pública. Eso debe de terminar, y eso es lo único que nos va a permitir poder avanzar de manera sistemática. Eso va a hacer que la gente aprenda a cumplir la ley. ¿Va? Porque aquí, si yo no conozco la ley, no la cumplo. Si el empleado público no conoce la ley, pues te pide mordida o permite un abuso de su jefe político. ¿Va? Y le dice, oiga, momentito, si quieres apruebe eso usted, y lo firma, ¿va? Pero yo no me meto. Bessie Río nos escribe y dice, mientras no sea sanción inhabilitar para ir de candidatos en elecciones de segundo grado o elección popular a los funcionarios infractores, ellos seguirán ejerciendo el nepotismo, clientelismo y tráfico de influencia. Ellos saben, basta pagar multas tasadas en colones. Vamos a ver. Yo creo que, bueno, esa puede ser una buena idea, pero yo creo que este momento que viene para el país es el momento de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Tiene que convertirse en el controlador, en el ente o en entidad que va a exigirle a los funcionarios que le cumplan lo que se les prometió. Y aquí creo que al final, si la ciudadanía demanda mejores servicios, si la ciudadanía le indigna que los fondos públicos se usen inadecuadamente, pues es el momento de que esté vigilante, en primer lugar, de que se hagan las reformas, porque aquí no solo es el tema de la función pública, aquí hay un montón de aspectos que deben de ser reformados para mejorar el funcionamiento del Estado y satisfacer las necesidades y derechos de la población. Entonces, la ciudadanía no puede entenderse que ha dado un cheque en blanco para que el gobierno y nuevas ideas no hagan nada. O sea, tiene la ciudadanía que estar pendiente, exigir que se le cumpla, y si no suceden estos cambios, entonces tiene una forma, más allá de estar al final quejándose, es con el voto en la elección siguiente, porque no se le cumplió. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, pues si queremos al final que se mejore el país, pues bueno, se tiene que empujar todos en el mismo sentido, pero quienes tienen la mayor responsabilidad son los funcionarios que han sido electos por la ciudadanía para hacer estas transformaciones. Entonces, el ciudadano, la ciudadana pendiente, exigiendo que le cumplan los funcionarios, porque si no, vamos a volver a lo mismo. Y esta es la rueda de caballito, es lo que siempre ha pasado, que hay expectativa de un cambio que nunca llega o no llega como debe de ser, y la ciudadanía entonces se desencanta con esta situación, porque pensemos en algo, no hay mejor situación política para un partido político o un presidente para transformar el país. No puede haber mejor situación, no puede haber mejor situación. Y si en esta no se aprovecha, entonces, bueno, apaguemos la luz y nos vamos. Sí, yo creo que con la modernización del servicio público podríamos realmente hacer valer el artículo 1 de la Constitución de la República, que dice que es la obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Solo con servidores públicos capaces, honestos, probos y eficientes vamos a poder hacer eso, ¿verdad? Pero es un gran reto que tienen las personas que están administrando el Estado en este momento, de realmente, si aprueban esa ley, implementarla de la mejor manera y no buscar los portillos para evadir la ley, porque eso es lo que nos tiene en un país tan corrupto a nivel internacional. Se habla mucho de la corrupción que hay en el país, y la corrupción, como yo decía antes, para mí no únicamente es que yo me robe el dinero de las arcas del Estado, sino que también haga trampa, metiendo a todos los parientes o amigos a las instituciones amigas, ¿verdad? En las que yo trabajo o en las de mis amigos, y eso se tiene que evitar. Esperemos que en la Asamblea Legislativa, esta nueva Asamblea Legislativa, realmente evite todo eso, y lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que me hayan permitido con ustedes hacer este análisis bastante puntual sobre el estado actual
de este debate que tenemos hoy en día con relación a estas plazas que se han descubierto en la Asamblea Legislativa y que sabemos que no es solamente en la Asamblea Legislativa, sino que también es una acción que pasa casi en la mayoría de órganos de Estado. Y por supuesto la necesidad de corregirlo desde la perspectiva de que esto, como dice nuestra buena amiga Tania Pastor, aquí no han entendido que el tema de las plazas fantasmas no se limita a devolver el dinero. No creo que alguien lo haga. Estos casos no quedan en sede administrativa o laboral, esto va a lo penal. Hay delitos que investigar de los particulares como de funcionarios. Este es un elemento importante, sobre todo para sentar precedentes y evitar que este tipo de situaciones vaya dando y sobre todo también afectando el estado emocional de las personas, porque al final yo creo que, si bien es cierto, es una situación que se da, pero también necesitamos que en el país haya oportunidades de empleo, ¿verdad? Que haya trabajo. En eso, por eso decía yo que mi postura a veces no deja de distorsionar un poco, pero no es que estoy de alguna manera avalando este tipo de situaciones, pero yo creo que no es culpable el indio de ser indio, sino de quien lo hace compadre, que es un tema que yo lo he dejado ahí claro. Gracias, Gustavo. Gracias, Saraí. Gracias también a ti, Eduardo, y a Marjorie también en la distancia. Muchísimas gracias desde Fusades por habernos acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los miércoles siempre vamos a tener temas abiertos de análisis y debate, como este día, así que desde ya les invito a que nos acompañen. Y también los espero hoy en radio, 7 de la noche, un interesante debate político semanal. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.